Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Les saludo con gusto y les envío desde mi casa de esta vez todas mis bendiciones, amados hermanos. Y pues hoy estamos transmitiendo desde este lugar porque hemos tenido algunas inconveniencias por ahí, pero no, eso no tiene que detener la palabra de Dios. Quiero hoy, hermanos, que pongamos atención a lo que vamos a aprender hoy, pues hay un tema muy importante donde se nos llama, se nos invita a hacer diferencia en este mundo. Y el Señor Jesucristo, a través de su palabra y de muchas de sus enseñanzas, pues nos muestra lo que Él espera de cada uno de nosotros, los cristianos, los que hemos confiado en Él, los que somos sus seguidores, los que somos sus discípulos. Y a lo que me refiero, hermanos, marcar una diferencia en este mundo debe de ser algo muy visible, muy notorio, donde el mundo entero, y hablo de los que nos rodean, de los que viven con nosotros, pues tengan idea de que la vida cristiana hay algo en ello que marca diferencia, que viviendo diferente se puede, mis amados hermanos, llevar una vida realmente feliz y realmente buena. Y quiero que me acompañen esta mañana el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo del 14 al 16. Va a ser muy breve, pero es algo muy importante lo que el Señor Jesucristo quiere que hoy sepamos y tengamos bien en mente. Acompáñame, mi amado hermano, esta mañana a Mateo 5, 14 al 16, por favor. Dice ahí la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, hermanos, hermanos, amén y amén. Esta mañana quiero mostrarles lo que es ser esta luz para el mundo como un cristiano verdadero. Notemos en la lectura que Jesús les dijo a sus discípulos que ellos, solamente ellos, eran la luz del mundo. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, somos discípulos, bueno, entonces debemos de tomar que el mandato también es para nosotros, y podíamos decir, o podíamos decirnos, mejor dicho, ustedes y solamente ustedes son la luz del mundo. Pero lamentablemente la influencia de los cristianos hoy en día en la sociedad no se está haciendo sentir en la forma en que debería de hacerse, hermanos. Vivimos tristemente en un mundo totalmente inmoral, un mundo, si me permiten la palabra, esquizofrénico, porque es un mundo demente, es un mundo que está desequilibrado, sumido en la locura, donde la gente incluso ya no tiene identidad. Es increíble que hoy en día podemos escuchar, ver en las noticias, que muchos dicen, increíblemente, absurdamente, de una manera desequilibrada, fuera de sí, que son animales en cuerpos de hombres. Válgame Dios. Y tristemente, hoy en día, por muchos movimientos que por ahí se levantan, muchos hombres dicen estar en cuerpos de mujer y muchas mujeres en cuerpos de hombre. Más triste, niños en cuerpos de adultos o adultos en cuerpos de niños. Qué cosa más bárbara, hermanos. Hay una serie de barbaridades insanas que este mundo nos está poniendo como si fuera algo normal. Y es muy triste escuchar a las personas, platicando con una persona hoy en la mañana, hablando de todo lo que se viene a raíz de la educación. Pues él, al hablar de los temas que tienen que ver con aceptación
del matrimonio en el mismo género, que tiene que ver con la educación, donde los niños no se les puede enseñar que solamente que ellos tienen el derecho de escoger su sexo desde niños, y eso es totalmente absurdo. Y tristemente me respondió, bueno, dices que este mundo ha cambiado y hay que tomar las cosas con el cambio que se viene en el mundo y adaptarnos a ello. Y la verdad, hermanos, me dio mucha tristeza, porque me pareció una tontería, una barbaridad, totalmente en contra de lo que dice la Biblia y de lo que nosotros creemos como cristianos. Pero precisamente esto me llevó a ver de lo que Jesús nos dice, que nosotros somos la luz del mundo, pero lamentablemente la mayoría de los cristianos no estamos haciendo esa función, no estamos teniendo ese peso, o no estamos mostrando esa diferencia ante la sociedad en este mundo que se está sumiendo en la locura. Y aquí, hermanos, ¿cuánto hoy necesitamos los cristianos saber lo que somos y vivir en consecuencia a ello y a la fe que decimos tener en Cristo? Y eso, hermanos, es urgente que hoy entendamos que nosotros somos la luz de este mundo. Ya leímos la palabra y el Señor nos dice que nosotros somos la luz de este mundo y que nosotros debemos de alumbrar a este mundo. Pero tenemos un problema. Tal vez no sabemos cómo hacerlo, o simplemente no nos interesa hacerlo, o la sociedad ya nos contaminó la mente, ya nos contaminó con su proceder, con sus pensamientos, y ahora nosotros no sabemos cómo enfrentarlo. Y como me dijo esta persona hoy, precisamente en la mañana, diciéndome que nosotros nos teníamos que adaptar al mundo y sus cambios, cuando Jesús nos está diciendo que es al revés. Nosotros como cristianos debemos de influir en ellos para que ellos se adapten y se conformen a la voluntad de Dios, si es que queremos vivir o tener una sociedad más sana, más feliz, más próspera, cosa, hermanos, que ahorita lamentablemente no se está viviendo, sino todo lo contrario. Y nosotros tenemos que vivir conforme a la fe que tenemos en Cristo. Y tal vez parte del problema es que muchos han creído que el asunto de la fe es algo puramente personal y que debe de ser guardado para uno mismo. Y hermanos, si bien es cierto que la fe es algo personal, pero en lo que se refiere a una decisión de nuestra parte, no a hacer luz al mundo. Jesús dijo que no deberíamos guardarlo para nosotros mismos, porque en el versículo 16 precisamente dice, así alumbre vuestra luz. Y son la traducción de una sola palabra griega que se escribe lapsato, que es un imperativo. Es decir, se trata, hermanos, de una orden, no de una opción. Y quiero, a través de esta enseñanza, hermanos, desde su casa, quiero que noten 4 cosas acerca de ser luz al mundo. 4 cosas que tenemos que considerar, que tenemos que, sobre todo, aprender, y que son 4 cosas que tenemos que poner en práctica para realmente ser esa luz que necesita el mundo. Hermanos, fuimos escogidos, fuimos salvados. Jesucristo fue a la cruz por nosotros con ese propósito de que tuviéramos salvación, y al tener esa salvación, ser esa luz que vino al mundo, que el mundo debe de ver. Y nosotros, para saber cómo ser esa luz al mundo, tenemos que aprender algunas cosas. Hoy yo quiero compartirte 4 cosas. Pudiera haber más, pero el tiempo apremia. Así que quiero, hermanos, que te concentres y que me sigas con cuidado en estos 4 puntos que te voy a mostrar, para que de ahora sí en adelante nosotros podamos ser esa luz al mundo y no vivamos creyendo que lo somos,
Si estas cosas, estas 4 cosas, no están en tu vida cristiana, no estamos cumpliendo la función, hermanos, de ser esa luz que alumbra al mundo. Así que, si te interesa, pon atención a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos inmediatamente al punto número 1. Mateo 5:14, donde hicimos la lectura, dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender, hermanos? Primero, punto número 1, debemos de entender, debemos de comprender que hay un rol que debemos asumir. Hay un rol, hermanos, que debemos asumir. Punto número 1, un rol que debemos asumir. Vosotros sois la luz del mundo. El rol, hermanos, es que nosotros somos la luz del mundo. Mientras consideramos la luz, necesitamos notar que tenemos una responsabilidad cuádruple para con esa luz. Pon atención. En primer lugar, hay un llamado a venir a esa luz. Jesús fue y es la fuente de luz. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19 al 21, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí estamos viendo nuestro rol, hermanos. El rol que debemos de tomar, que debemos de asumir con total responsabilidad, que nosotros somos la luz de este mundo. Y el primer llamado que tenemos es ir a esa luz, a Jesús, que es la fuente de esa luz. Ahora, en segundo lugar, somos llamados a recibir esa luz. Y no es suficiente solamente ser expuestos a la luz. Debemos responder a esa luz. O bien nos acercamos a la luz, o bien la rechazamos. Y esto lo entendemos cuando leemos el Evangelio de Juan también, en el capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nos leen este pasaje, hermanos, nosotros decidimos si vamos a la luz o rechazamos la luz. Si rechazamos la verdad de este pasaje, o rechazamos la verdad de que este pasaje nos enseña que solamente los que creen y reciben a Jesús son o tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y es algo que muchos no quieren aceptar. En tercer lugar, una vez que hemos aceptado este pasaje, o sea, que hemos aceptado la luz, entonces somos llamados ahora a caminar en la luz. Pablo le recuerda a los creyentes, a los efesios, en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea, antes de venir a la luz, éramos tinieblas, hermanos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes anduvimos en las tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Y ahora, como somos hijos de la luz, cuando dice andad, se refiere a que caminemos en la luz. ¿Cómo entonces debemos de vivir? Debemos de vivir como hijos de luz. El apóstol Juan se refiere a lo mismo cuando dice ahora en su primera epístola, primera de Juan capítulo 1, versículo del 5 al 7, donde dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, o sea, si caminamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que el mensaje es muy claro. Tenemos que ser llamados a esa luz, ir a la fuente de luz, ser expuestos a la luz, responder a la luz y caminar en la luz. Porque nuestro Dios es luz y Él no está en tinieblas. Por lo tanto, nosotros, sus hijos, los que fuimos llamados a ser luz, no debemos de andar en tinieblas, sino de caminar en luz. Y por eso, en cuarto lugar, somos llamados a reflejar esa luz. Y este es el mensaje central, amados hermanos, de lo que leímos en Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16, cuando Él dice, vosotros sois la luz de este mundo. Increíble, hermanos, nosotros, o sea, tú y yo somos la luz de este mundo. Solamente que tenemos que hacerlo de la manera correcta, a la manera en que Dios nos muestra en su palabra que lo tenemos que hacer. En Juan, Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es una gran verdad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él era la luz del mundo entero, porque Él caminaba en luz, como su Padre, el Señor, estaba en luz, y vino a darnos luz y a reflejarnos la luz de su Padre que estaba en los cielos. Ahora, cuando Jesús regresó al cielo, dejó a los cristianos, a los creyentes, a sus seguidores, a los discípulos, a los que tienen la confianza y la fe en Jesús. A estos cristianos les dejó la responsabilidad de hacer luz. Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz de este mundo. Y todos sabemos, hermanos, que después de su resurrección, a los 50 días, fue ascendido al cielo. Se regresó al cielo, a su hogar. Y cuando Él se fue, nos dejó la responsabilidad de que nosotros reflejáramos la luz de Dios en este mundo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, 14 al 16, lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, como la que estamos viviendo ahora, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo. Si se dan cuenta, hermanos, es el mismo mensaje, en el mismo contexto, con el mismo propósito de que Jesús les dijo a sus apóstoles, y lo que ahora Pablo nos dice a nosotros, los cristianos de este tiempo, en la carta a los Filipenses. Como hijos de luz, como hijos de Dios, anden sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa y resplandezcan ante ellos como luminares en el mundo. O sea, hermanos, que seamos luz a este mundo tan metido, tan sumido en la locura, en la esquizofrenia de tantas cosas que se está viviendo hoy en día. No basta, hermanos, estar luchando y batallando con esta terrible enfermedad que está trayendo tanta tragedia, sino que también hay que luchar con esos pensamientos perversos, hermanos, con esa generación tan maligna y perversa que se está levantando en estos tiempos, y que, hermanos, el blanco principal de nuestra casa, créeme, mi amado hermano, lo creas o no, no somos tú y yo, porque nosotros los adultos, si tenemos una fe en Jesucristo, tenemos una esperanza, tenemos nuestra mente ocupada en cosas positivas. Lo que estas personas, hermanos míos, tienen en la mira son a tus hijos. Son tus hijos los que peligran de que sean absorbidos por estas locuras y ellos sean totalmente transformados de una manera equivocada y no como el Señor espera que sean los hijos de Dios, ¿verdad? Así que pon especial atención, hermano, porque si te interesan tus hijos, si deseas protegerlos, y no solamente de esta pandemia,
sino también de esas cosas tan terribles que se vienen, hermano, pues pon atención y atiende el llamado que hoy el Señor te da, porque fuiste escogido, papá, mamá, para ser la luz de tu casa. Y si no, pues hay que darle una repasada, pero continuemos. Así que de la misma manera, nosotros debemos de ser luz a este mundo. Y lo podemos entender en la naturaleza misma. Cuando nosotros volteamos al cielo, vemos esas luminares, ¿verdad? Vemos las estrellas, vemos la luna. Pero sabemos que la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Entonces, de la misma manera en que la luna solo refleja la luz del sol, los cristianos somos un reflejo de la luz de Dios, de la luz del Señor. Aquellos que siguen a Jesús, que creen en Jesús y que se convirtieron en sus discípulos, son reflejos de esa luz. Y nuestras vidas deben de ser vidas que reflejen alguna diferencia con relación al mundo, porque tenemos algo que el mundo no tiene. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos esa luz, pero el mundo no lo tiene. El mundo vive, amado hermano, en oscuridad total. Siempre, por eso su mente está entenebrecida, está en tinieblas. No pueden ver más allá, porque todo lo que hay en su mente, en su corazón, son las tinieblas mismas, porque no tienen la luz de Jesús. Y nosotros tenemos esa luz. Así que nosotros tenemos que responder ese llamado. Y el llamado a ser luz, como él dijo en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Fuimos llamados a ser luz de este mundo, y ese llamado puede ser resumido en unas simples palabras. Si estás en las tinieblas, ven a la luz. Si ya estás en la luz, brilla de tal manera en medio de esas tinieblas. Eso, hermanos, es lo que el Señor Jesús nos está llamando a hacer. Y te lo voy a repetir. Si estás en las tinieblas, ven a la luz. Si ya estás en la luz, brilla de tal manera en medio de esas tinieblas. Eso es lo que tenemos que entender hoy, hermanos, que lo tenemos que hacer a la brevedad. Hay un rol que tenemos que cumplir: ser la luz del mundo. Y este rol que tenemos que cumplir también se logra a través de el punto número 2. Punto número 2. Dice la Biblia en Mateo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así que, punto número 2, hermanos, si queremos ser esa luz, tenemos que asumir un rol. Y ese rol se logra a través de un testimonio que debemos de compartir. Un testimonio que debemos de compartir. Jesús, hermanos, nos dice que una luz no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Para los que no saben qué es un almud es una vasija, es como un recipiente que se utilizaba para una medida romana para áridos o sólidos, y principalmente para los granos. Era como una especie de caja donde tenía la medida, y metían el grano ahí, pasaban el rasero, y la medida exacta era lo que existía en ese almud, en ese recipiente, en esa vasija. Ahora, nosotros, cuando se nos va la luz en casa, buscamos inmediatamente una luz artificial, ¿verdad? Me refiero a una vela o alguna otra cosa, porque nuestra casa se quedó en oscuridad. Y nosotros no hacemos la cosa, ¿verdad?, de poner la vela y taparla con un almud o con esta vasija, sino que buscamos ponerla en el lugar más alto de la casa para que la casa se alumbre completamente. Bueno, pues es precisamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios.
No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Si colocas una lámpara debajo de un almud, probablemente se apague, ¿verdad? Y son cosas que tenemos que entender que naturalmente no se hacen. Así que Jesús dice que somos la luz de este mundo. Y como luz somos llamados a tener un impacto visible en el mundo alrededor de nosotros. ¿Y por qué es que los cristianos están en este mundo? Una pregunta que se hacen muchos. ¿Para qué el cristiano está en este mundo? ¿Para qué estamos? ¿Para qué me hice cristiano? ¿Por qué tengo que ser cristiano? ¿Qué me ofrece? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi compromiso ahora? ¿Qué sigue? O sea, ¿para qué estoy aquí? Bueno, hermanos, hay muchas razones. Pero una de las razones por la que estamos aquí, por lo que somos cristianos, es porque a través de la palabra, de sus enseñanzas y de la manera en que el Señor nos pide que nos comportemos de una moral correcta, tenemos y podemos ser de beneficio al mundo, pero solamente si somos la luz de este mundo. Lo podemos entender en esta comparación muy simple y muy sencilla. Si la gente de este mundo, la gente que te rodea, la gente que tú conoces, hermano, con la que convives, con la que trabajas, con los que vives en tu propia casa, si la gente vive en inmoralidad y nosotros, los cristianos, vivimos también en inmoralidad, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ellos son deshonestos y nosotros también lo somos, ¿cuál es la diferencia? Si ellos tienen un mal vocabulario y tú también lo tienes, ¿cuál es la diferencia? Cuando ellos se quejan y murmuran por cualquier cosa y tú también lo haces, ¿cuál es la diferencia, hermano? No podemos ser de bendición al mundo, ni de beneficio al mundo, ni mucho menos ser luz al mundo, si es que somos como el resto del mundo. No podemos ser de bendición al mundo a menos que les mostremos que hay una mejor manera de vivir. Y nuestra misión, nuestro propósito de estar aquí en este mundo, de ser cristianos, de hacernos cristianos, es ser luz al mundo. Y es nuestra decisión si es que alumbramos o escondemos nuestra luz debajo del almud. Porque es una decisión personal, hermano. Porque el ser cristiano implica una responsabilidad, implica un compromiso. Y como el Señor mismo lo dice, no se puede poner una luz debajo del almud, de esta vasija, porque se va a apagar y no va a alumbrar a nadie. Y es una decisión, hermanos, porque nosotros decidimos si esa luz o bien la ponemos debajo de ese almud, o bien la podemos poner arriba en el candelero para que alumbre a todos. Hermanos, esa es una decisión que nosotros debemos de tener. Y por eso hay un testimonio que debemos de compartir. Y punto número 3, debido a eso y en consecuencia a querer hacer eso, hay una resolución que debemos de tomar. Punto número 3, hermanos, una resolución que tomar. ¿Y cuál es? Versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Qué interesante, hermanos. Así alumbre vuestra luz. O sea, tu luz y mi luz a la que fuimos llamados para ser la luz de este mundo, a caminar en la luz de este mundo como Jesús nos llamó a ser luz. Así que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Evidentemente, hay una resolución que tomar porque el versículo 5 nos dice, así alumbre vuestra luz. Y el versículo 15 describe una situación que nunca haríamos. Una persona inteligente jamás pondría en un cuarto oscuro una luz y la taparía con una vasija, porque el propósito es que esa luz alumbre esa habitación oscura, ¿no es así? Así que es algo que no haríamos, encender una lámpara y colocarla debajo de una vasija. Sin embargo,
Físicamente no lo haríamos, pero espiritualmente lo hacemos más a menudo de lo que pensamos y de lo que queremos. ¿Cómo apagamos la luz de manera espiritual, hermanos? ¿Cómo nuestra luz, tu luz y la mía, la ponemos debajo del almud más veces de la que quisiéramos, hermanos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo espiritualmente nosotros colocamos nuestra luz debajo de este almud? Algunos cristianos esconden su luz debajo de la vasija del almud del temor. Así, hermanos, se esconde espiritualmente la luz que Jesús nos dio y que debemos de reflejar esa luz al mundo. Y nosotros, muchas personas, muchos cristianos, muy honestos, pero tienen miedo de ser esa luz, porque implica un compromiso con Dios, implica un compromiso con la iglesia, implica un compromiso de modificar tu comportamiento diario. Y por eso estas personas, estos cristianos, esconden esconden la luz debajo de la vasija del temor. Al igual que José de Arimatea, aquel discípulo de Jesús en secreto, muchos cristianos hoy en día prefieren que nadie sepa que me hice cristiano, para no tener que comprometerme a vivir diferente a los demás. Se les conoce en el argot cristiano como los cristianos de la secreta. Así se les conocía, hermanos, a estos discípulos como José de Arimatea. En el Nuevo Testamento, en aquellos tiempos, se les conocía como los de la secreta, porque siempre vivían escondidos, porque no querían que los fariseos se enteraran que se convirtieron al cristianismo. Así muchos hoy no quieren que sus compañeros de escuela, que sus compañeros de trabajo o que sus familiares en casa se enteren de que te hiciste cristiano, y quieren vivir o prefieren vivir como José de Arimatea, en secreto. Así que una manera espiritual de esconder esa luz debajo del almud es poner la luz, nuestra luz, debajo de la vasija del temor. Así que otra cosa, hermanos, que tenemos que considerar. Y muchos cristianos esconden su luz también debajo de la vasija de la apatía. Todo esto, hermanos, de lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que mejorar, para lo que se tiene que comprometer uno en la obra de Dios al trabajar en la iglesia, pues muchos son apáticos, no les interesa, y esconden esa luz para los que fueron llamados en la vasija de la apatía. Otros cristianos esconden su luz bajo la vasija del silencio. Yo por eso no digo nada, yo no me meto en ningún problema, yo no me comprometo a nada, porque sé que si me comprometo a algo, voy a tener que decir algo. ¿Y qué es lo que se te mandó a decir, hermanos? El Evangelio. El Evangelio, hermanos, es luz. El Evangelio es la luz de la salvación de los hombres. Jesús es la luz. Pero muchos esconden esa luz en la vasija del silencio. Otros cristianos esconden su luz bajo la vasija de la inconsistencia. Y es increíble que muchas personas que se dicen que son fieles a la obra, que son obedientes a los mandatos del Señor, son, en el primer lugar, los más inconsistentes. Son los que menos se comprometen, los que menos obedecen. Cuando una persona, cuando un cristiano, realmente quiere hacer algo para el Señor, solamente hay dos cosas que hacer. Si realmente amas a Jesús y quieres hacer algo para Jesús, quieres obedecer a Jesús y quieres reflejar la luz de Jesús a este mundo, hermano, simple y sencillamente buscarás la manera para así hacerlo. Y si simplemente no lo quieres hacer, pues hermano, simplemente buscarás la excusa o el pretexto para no hacerlo. Y espero que no te encuentres en esa posición, hermano, porque entonces no eres la luz de este mundo.
sino que has puesto tu luz debajo del almud de la inconsistencia. Pon mucha atención. Otros cristianos la ponen debajo de la vasija de la incredulidad. No creen nada de la palabra, no creen nada de lo que hacemos, sin embargo todos se lo pasan dudando de que si es esto, que si hacemos lo correcto, que así está bien. Viven, hermanos, poniendo su luz debajo de la incredulidad. Increíble. Otros debajo de la vasija de la flojera. Va de la mano con la apatía, pero hay una flojera espiritual en la mayoría de los cristianos hoy en día, hermanos, que peligrosamente se están acercando a la tibieza. Y eso es algo terrible, porque acuérdense de lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3, que que Jesús vomita de su boca a los que son tibios. Y dice, más te fuera que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. ¿Te imaginas, hermano, qué gran tragedia? Solamente por una flojera espiritual, en no querer leer tu Biblia, en no querer orar, en no querer meterte a un grupo de oración por flojera, hermanos, porque esa es la realidad. Porque no quieres ser la luz de este mundo. No te interesa aprender ni ser parte en esta gran cosa que es ser la luz del mundo. Tú te lo pierdes, hermano, pero te invito a que recapacites y no pongas tu luz debajo de la vasija de la flojera. Otros ponen su luz debajo de la vasija de la murmuración. Algo también terrible, un pecado terrible, hermanos, un pecado muy terrible, la murmuración, el chisme. Todo eso, hermanos, es algo que no te deja hacer luz a este mundo. ¿Qué diferencia hay entre una persona mundana chismosa a un cristiano chismoso? Ninguna, hermanos, es la misma cosa. No hay ninguna situación ahí que pueda rescatarse. Cualquiera de las dos partes están reprobadas delante de Dios y Dios castiga la murmuración. Ten mucho cuidado, hermanos, con andar murmurando. Otros debajo de la vasija de la secreta, la que ya mencioné, pero más específica, hermanos, la vasija de la cobardía. Muchos cristianos esconden su luz debajo de la vasija de la cobardía. Les da miedo, hermanos, ser cristianos, proclamar su fe al mundo entero, proclamar su fe en Jesucristo a los demás. Y solamente te recuerdo que la cobardía es algo que no cabe en el Espíritu de Dios. Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque la cobardía no debe de caber en el carácter de los cristianos. Porque con cobardía no se puede reflejar la luz de Jesús. Importante que lo entiendas. Y así, hermanos, nos podíamos ir un largo etc y etc. Si la luz sigue en oscuridad, si tu luz sigue debajo del almud de lo que ya mencioné, hermanos, tienes que entender que los que conocen al Señor deben de brillar en la oscuridad. Deben de brillar en este mundo lleno de tinieblas. A través de los años de mi ministerio, hermanos, he escuchado a algunos cristianos, algunos miembros de la iglesia decir: es que yo trabajo en un lugar donde no hay cristianos y es muy difícil ser cristiano en un lugar sin cristianos, en un trabajo sin cristianos. Así que la respuesta que esperarían es que yo les dijera: bueno, hermano, pues ora para que encuentres otro trabajo donde sí haya cristianos. Pero más bien lo que no esperan que les diga, y lo que yo quiero que tú, hermano, medites, si es que te encuentras en esta disyuntiva de que quisieras trabajar en un lugar con más cristianos, porque es tan difícil trabajar en un lugar lleno de inconversos. Bueno, hermano, pues ¿no has pensado que tal vez Dios te ha colocado en ese lugar, en ese trabajo lleno de inconversos, de personas sumidas en oscuridad, para que tú seas la luz? ¿No lo has considerado, hermano?
pues considéralo, porque eso es precisamente a lo que fuiste llamado y escogido y salvado, a ser luz de este mundo, ser luz de tus compañeros de trabajo, ser luz de tus compañeros de escuela, ser luz a los de tu casa que aún viven en oscuridad. Solamente, hermanos, que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Te podrás engañar creyendo que eres luz en tu trabajo solo porque tú lo dices o porque tú lo crees. O algunos porque creen que se los han dicho. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú no tienes estas 4 cosas en tu vida de creyente, no estás cumpliendo esa función en tu trabajo, ni en tu escuela, ni en tu casa, y así en cualquier ámbito de tu vida. Si no tienes estas 4 cosas, amado hermano, te estás engañando. No eres la luz de este mundo. Así que tienes que aprender hoy y darle gracias a Dios que hoy te va a mostrar a través de estos 4 puntos simples cómo ser la luz de este mundo de una vez y para siempre. Y no solo tenemos una resolución que tomar, también una decisión que hacer. Y el punto número 4 y último, hermanos, versículo 16 de Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Con qué propósito? ¿O para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Número 4, hay un propósito que debemos considerar. ¿Y cuál es? El propósito de ser luz es que ellos, los hombres, todos, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso, hermanos, es el propósito de que seamos luz. Jesús no dijo que deberíamos vivir nuestras vidas en tal manera que la gente diga qué maravillosos somos. Porque, hermanos, somos honestos, no hay personas perfectas y por lo tal no hay cristianos perfectos. Pero sí hay cristianos valientes y esforzados y responsables en ser la luz de este mundo, como el Señor Jesús nos mandó. Y te lo repito, hermano, nos escogió para ser luz de este mundo. Y la función correcta es lo que estamos viendo, aplicando estas 4 cosas. La función correcta, y tú lo sabes y yo lo sé, de una lámpara no es llamar la atención hacia ella misma, ¿correcto? Es simplemente colocarla sobre el lugar desde el cual dará su mejor función. ¿Y cuál es la función de una lámpara, hermano? Alumbrar. Así que nosotros no somos llamados a ser magníficos candelabros, sino ser unos focos sencillos colocados en un pasillo oscuro para impedir que la gente se rompa el cuello o el pie al tropezar. Porque el propósito de la luz es esa, hermanos. Y el propósito de que estos hombres vean la luz que nosotros reflejamos de Jesús tiene propósitos. Glorificar a Dios por las obras que hacemos. ¿Y cuáles obras? ¿De qué obras estoy hablando? Bueno, ya todos sabemos que la principal obra es el Evangelio, que es la luz que nos vino a dar en este mundo de oscuridad el Señor Jesús a través de su sacrificio. Pero, hermanos, el propósito de la luz principal, pues, es simple. La luz sirve para guiar. Por ejemplo, en las cosas cotidianas en las que conocemos, las luces en los cruces de ferrocarriles indican que un tren se está aproximando, ¿cierto? Y asimismo, un faro en la costa avisa a los barcos que las costas están cercas para que tengan cuidado. Ahora, la luz de la Biblia también sirve para advertir un peligro, hermanos. Si damos nuestras advertencias a la gente, a los que nos rodean, a los que viven en oscuridad, no en una condenación, sino en amor, como Jesús lo hizo, entonces estas advertencias van a ser efectivas y van a ser vistas de los hombres. Tenemos que atender esa parte porque también tenemos que saber cómo ser luz efectiva
Y no podemos ser luz, hermanos, que condena, sino luz que salva. Y sabemos que esa luz que salva solamente se encuentra en el Evangelio de Salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que la luz sirve para guiar y también para advertir el peligro. Nosotros debemos de siempre, hermanos, tener en nuestra mente, guiar a las personas a esa luz, advertirles del peligro de no ir a esa luz, para que ellos también puedan andar y caminar y ser salvos a través de esa luz. Es algo, hermanos, que tenemos que aprender. Son 4 cosas simples, y esas 4 cosas es necesario que meditemos, hermanos. Tenemos que ser luz al mundo primero, porque es un mandato y hay un rol que debemos de asumir, ser la luz del mundo, pero hacerlo bien. Tenemos, hermanos, un testimonio que debemos de cumplir como la luz de este mundo, una resolución que tomar y una decisión que debemos de considerar. Tú decides si tú quieres ser luz a este mundo, esa luz que sirve para guiar y para advertir del peligro a los que viven en la oscuridad y se dirigen, hermanos, a lugares más oscuros que están aún más en tinieblas. Asegúrate, hermano, hermana, de que algún ser querido tuyo no esté caminando más hacia la oscuridad, porque tú te rehusas a ser luz de este mundo, a ser luz de tu casa, porque no aplicas estas 4 cosas simples para tu vida cristiana, sino que estás dejando que la oscuridad se coma a tus seres queridos. Investiga, hermano, si alguien de tu casa está caminando cada vez más a las tinieblas. Quiero terminar haciéndote una pregunta, hermano. ¿Tú estás siendo esa luz a los demás en este mundo? ¿Estás guiando a otros hacia la luz de Cristo en este mundo? ¿Eres esa luz que está advirtiendo del peligro a los que viven en la oscuridad de este mundo? Papá, mamá, ¿eres tú esa luz para tus hijos, para que se acerquen a Cristo y los rescates de este mundo de oscuridad? Piénsalo bien, hermano, hermana. Piénsalo bien. Quiero que reflexionen en esto, hermanos. La luz es tan rápida que no puede ser detectada a simple vista. En tu casa estamos acostumbrados a tener luz simplemente con el toque de un interruptor y llega la luz inmediatamente, pero no puedes ver la luz, qué tan rápido viaja, no puede ser detectada a simple vista. ¿Qué aplicación tenemos? Así en tu vida cristiana, en tu vida como luz de este mundo, ¿tu luz está encendida? ¿Está apagada? ¿O está escondida? Igual de rápido que la luz misma, la luz de tu vida puede marcar una diferencia en este mundo, principalmente a los de tu casa, donde fuiste colocado como luz de tu casa en lo más alto. Y hermano, hermana, dime, esa luz en la que fuiste colocado para tus hijos, para tu casa, ¿cómo la estás dando? ¿Estás alumbrando lo suficiente a los de tu casa? ¿Cómo está esa luz? ¿Es tenue? ¿Es brillante? ¿Está apagada? ¿O está escondida? Yo, hermanos, te animo de verdad a que consideres ser una luz verdadera. Considera, mi amado hermano, de verdad, incluir estas 4 simples cosas a tu vida cristiana, para que puedas ser de verdad la luz de este mundo, la luz que este mundo necesita, y sobre todo, que vivas en consecuencia a ello, de una manera correcta, de una manera de un testimonio correcto, para que puedas ser esa luz. Y si lo haces, hermano, quiero decirte que los que viven en tu casa, ellos realmente lo necesitan. Tu familia realmente necesita que seas esa luz
para la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha salvado. ¿Estás tú siendo esa luz, hermano, hermana? Eso es una decisión que hoy mismo debes de tomar. Mis amados hermanos, pues les agradezco su atención, les mando todas mis bendiciones hasta su hogar, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, que todo vaya mejorando, y seguimos en lo mismo, amados hermanos, pues vivimos en estos momentos de oscuridad. Esforcémonos por ser luz a este mundo, porque mucha gente necesita de nosotros los cristianos viviendo de una manera diferente para mostrarles que se puede vivir bien de una manera diferente, y la manera de hacerlo pues es viviendo conforme a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.